Entonces, en la última clase quedamos con un tema de, estamos trabajando todo lo que tenía que ver con el tema de gráficos y minigráficos. Ahora vamos a trabajar, empezar a trabajar un tema de segmentación de datos para poder luego trabajar los tableros de control o los llamados dashboard en Excel. Entonces, vamos a abrir, ustedes tienen este archivo que se llama segmentación de datos y línea de tiempo. Entonces, por favor, abran ese archivo. Ahora, ¿qué es un tema qué es el tema de segmentación de datos? Entonces, lo de segmentación de datos es una de las herramientas de Excel que se implementó a partir del Office 2010, lo cual puede funcionar como un tipo de filtro, pero pues de una manera más interactiva, más dinámica, más práctica para elaborar ciertos informes. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo trabajamos ese segmentador de datos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es algo que son las tablas dinámicas, que ya lo trabajamos en algún momento, y es acá. Seleccionamos los encabezados, oprimimos Shift, Control, flecha abajo para seleccionar toda la base de datos y nos vamos al menú Insertar, tabla dinámica. Entonces, es lo que vimos al inicio de las tablas dinámicas y le damos a aceptar a lo que nos avise. Vamos a hacer una tabla dinámica donde me muestre las ventas por, digamos que por mes. Entonces, al mostrarme las ventas por mes, pues me va a generar una información acá. Voy a generarme por zona, también lo puedo hacer. Acá, miren. Centro, norte, sur. ¿Y qué es ese tema de la segmentación de datos? Entonces, es como unos filtros, pero de una manera dinámica. Entonces, si yo le doy clic aquí en los filtros, miren, esos filtros, pues lo que hace es que pues yo puedo filtrar cierta información. Si yo despliego, digo, solo quiero la zona centro, pues ahí me va a poner solo centro. O si quiero sur, pues sur. Ahora, lo que yo puedo hacer es algo a través de unos segmentadores de datos y es lo siguiente. Le digo en el menú insertar, segmentación de datos, miren, parado sobre la tabla dinámica. Le digo insertar segmentación de datos. Y me va a desplegar este recuadro donde aparecen diferentes ítems. Mes, zona, venta, descuento, pago, o sea, los mismos encabezados de la tabla dinámica. Y escojo, ejemplo, los filtros por los que yo quiero manejar. Entonces, en este caso, mes, zona, género de clientes, aceptar. Y igual ahorita repetimos, sino que es para que vean. Entonces, ¿qué pasa con estos filtros? Si yo tengo esa base de datos aquí y digo, no, es que yo quiero filtrar solo marzo. Entonces, miren, solo marzo, solo mayo, solo junio, o que solo me quede la zona sur. Entonces, miren, es una manera más práctica de poderlo hacer. Es aquí si es hombre o es mujer y ya lo que uno seleccione. Estos se llaman segmentadores de datos.
Entonces, paso uno, ¿qué van a hacer? Van a seleccionar la base de datos y van a insertar una tabla dinámica. Entonces, esta tabla dinámica la van a cruzar por zona, por meses y pues la unidad de medida que son las ventas. Entonces, intentemos hacer ahí esa tabla dinámica para luego insertar los segmentadores, por favor. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, ¿me puede compartir otra vez el archivo que es? Dale, dame un momento. Dime. Buenas noches. Dale, dame un segundito, ya le voy a compartir los archivos a la compañera y ya te reviso. Bueno, señor, gracias.
Listo, ahí la persona que me compartió el enlace, perdón, que me pidió el archivo, ahí lo compartí. Leonardo, hace rato iniciamos y están haciendo un trabajo. ¿Te acabaste de conectar? Profe, qué pena, es que soy Carolina, estoy desde otro usuario. Ah, ok. Sí, es que me decían, pero están trabajando. Carolina, estoy pegada de otro usuario. Ah, listo. Qué pena. Tranquila. ¿Quién era la persona que me iba a compartir? Yo, profe. Dale, dale y revisamos a ver. Bueno, Tengo que dejar de compartir, creo. Listo, ahí está cargando. Entonces, ¿qué es lo que me dices que no te sale? profe, mira, no me sale. Mira, yo no sé, me salió así. Ya está. Es porque, claro, es porque no tienes la unidad de medida. Siempre que haces una tabla dinámica, en el campo de valores debe ir un campo numérico. Entonces, en este caso son las ventas. Entonces, vea la tabla dinámica en hoja uno, ahí donde le hiciste en hoja uno. Entonces, mira que al lado derecho salen los campos de la tabla dinámica. Entonces dice filtro, columnas, filas y valores. Abajo dice valores en el cuarto cuadrante. Valores. Ahí debe ir la unidad de medida. En este caso son las ventas. Entonces tienes que arrastrar las ventas hacia ese campo valores. Por eso es que ahí está todo, pero no es que uno lo tienes concentrado todo en las filas y dos no tienes unidad de medida. Entonces, la unidad de medida son las ventas. Arrastra las ventas al campo de valores. Qué pena, no, profe, puedes estar un poquito. No, o sea, ahí donde estabas, párate sobre la tabla dinámica. Allá en ventas, arrástralo. Arrástralo con clic sostenido hasta valores. Mira, ahí ya apareció. Ahí ya apareció. Entonces ahora nos quedó doble. Quita uno de esos. Y entonces, digamos que ahí ya queda. Ahora lo otro es vuelve y párate sobre la tabla dinámica. No, o sea, párate sobre la tabla para que aparezca el menú. Entonces mira que dice filtros, columnas, filos y filas y valores. Entonces, 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 los valores de las filas, algunos puedes pasarlos a columnas y pues te va a dar una visual diferente, ¿sí? ¿Sí es? Ahí ya se organiza diferente cuando te utilizas entre filas y columnas, o sea, lo haces ahí la adaptación. Ah, gracias, profe. Entonces, digamos que ahí la idea, más que hacer la tabla dinámica, pues es un medio, es mirar el tema de los segmentadores, porque esos segmentadores son los que vamos a utilizar ahora cuando hagamos los tableros de mando, pero aunque bueno, también ahí tenemos que utilizar tablas dinámicas.
Todos, o bueno, no. ¿Quién no pudo hacer de pronto los segmentadores con la tabla dinámica, muchachos? Entonces, miren, ¿cómo modificamos estos segmentadores? Si me paro sobre ellos, cuando me paro sobre ellos en la parte superior se activa algo que se llama, que dice opciones. Y acá dice columnas, entonces yo la puedo convertir en columnas, columna uno o 3 columnas, miren, 3 columnas. También aquí hay una paleta para colores, entonces aquí, miren, Buenas noches. ahí está, buenas noches. Qué pena que no alcanzé a llegar a tiempo. ¿Puedes explicar cómo? Muy largo, ¿Tienes el archivo? sí, ya. Entonces, no, entonces es facilito. Te paras sobre la tabla dinámica, te vas al menú insertar, segmentación de datos. Sí, Entonces, cuando los insertas, sale como un listado de todos los encabezados de cada columna de la base de datos. Entonces, tú insertas los que quieres utilizar como filtro, ¿sí? Que son, pues, digamos, los que se ven ahí, que género de clientes, zona, mes. Entonces, claro, entonces insertan estos segmentadores. Ahora, digamos que si yo me paro sobre cada segmentador, yo lo puedo configurar, que era lo que estábamos haciendo. ¿Sí? Entonces, digamos ahí, yo me voy aquí a opciones, o sea, cuando te paras sobre el segmentador, se activa aquí en la parte superior opciones. Entonces acá dice si yo quiero que esto se vea en columnas, ¿eso qué implica? Que yo ahorre espacio. Ok. Sí, y pues aquí está la paleta de colores, que digamos, ahí vamos, no hemos avanzado más. Y hay otro que cuando me paro sobre la tabla dinámica, yo me voy al menú insertar y entonces debajo de segmentación de datos dice escala de tiempo. Entonces, esa escala de tiempo, miren, me permite acá, si yo le digo meses, si lo quiero ver, que la información sea en trimestres, en días, en meses, en años. Entonces, si yo le digo que es en trimestre, entonces yo le digo, bueno, vamos a escoger este segundo trimestre. Y pues la información debe correr de acuerdo a lo que está ahí, miren. Que la quiero en, no sé, en años. De 2019 o 2020. A ver, no te da nada 2020, solo 2019. Entonces, miren, ahí está, ¿sí ven? Esa es una escala de tiempo. Digamos que estos segmentadores y esta escala de tiempo, pues nos va a permitir ahorita que hagamos los tableros de control, organizarnos con la información. Ahora, bueno, pregunto antes de avanzar, ¿quién no pudo de pronto insertar los segmentadores o la escala de tiempo? yo no vi cómo se hace para colocar el mes, así que las columnas.
Separa sobre el segmentador y cuando separa uno, acá se habilita en la parte superior algo que dice opciones. Y en opciones dice columnas. Entonces aquí en columnas tú le dices a una columna, a dos, a tres. Ahí es donde se organiza. Bueno, entonces, este tema de los segmentadores son las herramientas que se van a utilizar cuando hagamos los dashboard, porque es uno, en compañía de los gráficos, perdón, sí, bueno, sí, de los gráficos, pero que se derivan de una tabla dinámica. Solo vamos a mirar. No, pero eso es una tabla dinámica. No. Vamos a pasar al dashboard mejor. Entonces, como lo mismo, era como para identificar o recordar cómo hacer la tabla dinámica, que si insertamos, seleccionamos los encabezados, insertamos todo, o sea, seleccionamos la base de datos, nos vamos al menú insertar, tabla dinámica, y ahí ya pues entonces empieza y se ajusta de acuerdo a la necesidad. Ahora, Eh, vamos también a pasar, como ya sabemos que cómo hacer los segmentadores, recordamos un tema de la tabla dinámica, hay otro archivo que se llama tablero de control, entonces para que lo abran por favor. Entonces, miren, les voy a compartir mientras van abriendo el archivo. ¿Qué es el tablero de control? Está acompañado de tablas dinámicas, gráficos y segmentadores, que son los que acabamos de ver. Esos segmentadores, pues son los que me permiten, miren, interactuar. Voy a hacer acá. Que quiero ver las ventas de contado. Todo se movió. Que solo hombre. Todo gira en torno. Ah, espérame, mira una cosa acá. Espérame acá. Miren, entonces, este es el tablero de control, que es el informe interactivo o el dashboard, el cual está acompañado entonces de segmentadores, tablas dinámicas y gráficos. Entonces miren acá, si yo por lo menos quiero ver solo el género femenino, entonces pico acá en mujer y miren, toda la información que se ve en el tablero es del género femenino. Si doy en masculino o en hombre, entonces todo es en torno a hombre. Y así con cada uno. Entonces, ¿qué quiero ver solo la información a crédito? Entonces, a crédito. No sé, solo de abril. Entonces, acá de abril. Entonces, estos son los llamados dashboard o tableros de control que se están utilizando mucho hoy en día para la presentación de informes. Entonces, sea en Excel o en una aplicación de Microsoft que se llama Microsoft Power BI. Entonces, esa es de la información que pues se maneja bastante. ¿Cómo es la construcción? Entonces, miren, lo primero tenemos estas dos bases de datos. Entonces, vamos a seleccionar los encabezados de la base de datos de la empresa ABC Limitada. Selecciono, le digo menú, me voy al menú insertar, tabla dinámica, a aceptar. ¿Qué debo hacer acá? Construir en la misma hoja diferentes tablas, diferentes, ¿qué? Tablas dinámicas para poder entonces luego generar los informes, los gráficos dinámicos.
Entonces yo digo, bueno, la unidad de medida sería ventas, aquí a valores, y voy a crear una de zonas. Entonces miren, las diferentes ventas por zona. Entonces, listo. Selecciono, copio y pego. Y cambio acá la palabra zona por mes. Selecciono, copio y pego. Entonces yo quito de acá zona y coloco género. Selecciono, copio, pego. Ejemplo acá, ay, acá número de tienda. Entonces ya, miren, ya tengo 4 tablas dinámicas. Entonces hagamos hasta ahí. Hagan esas 4 tablas dinámicas para poder continuar. Si alguno tiene dificultad con la tabla, hacer una tabla dinámica, pues me dice y la hacemos. Me comparten y la vamos construyendo otra vez. Después de que hacen, o no mentiras, ¿quién no ha hecho las 4 tablas dinámicas? Miren que hacían la primera y luego ya solo era copiar y pegar y cambiar las variables. Si quieres, compárteme pantalla y miramos. Comparte pantalla. Sí, ya cargó. Entonces, listo, ya tiene la primera tabla dinámica. Entonces, lo que tienes que hacer ahora es seleccionarla, copiar y pegar en la misma hoja y luego le cambiamos la variable. Ahora mira filas y cámbiale esa variable que tienes ahí de los meses por otra. Ah, pero no, mentira, tú tienes un error en esa tabla. Tú no seleccionaste tú seleccionaste, no seleccionaste de los encabezados, sino desde antes. Elimina esa hoja y si quieres y volvemos y la hacemos.
Pero tienes que seleccionar desde los encabezados. Desde ahí, exacto. Hasta abajo. Shift, control, flecha abajo. Menú insertar, tabla dinámica. Porque ya, es que se había ido la conexión, sí. Ya otra vez. Es que estás haciendo ya. Es que estás haciendo la selección mal. Sí, elimina esa hoja. Elimina la hoja uno y la hoja 2. Eso no. Sube. Selecciona los encabezados desde ahí. Ajá. Oprime Shift, Control, flecha abajo. Shift, Control, flecha abajo. Y ahí te selecciona toda la base de datos. Shift, Control, flecha abajo. Pero pues una sola vez. Eso. Ahora ve al menú insertar. Tabla dinámica. No, 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 no. Asistente, no. Tabla dinámica. Ojo. Yo no he hecho que tablas recomendadas. Es tabla dinámica. Sale un mensaje, le dices aceptar. Ahora sí. Entonces construye una de zonas, de meses. Y la unidad de medida ahí en valores. Ahora selecciona esa tabla dinámica, copias y pegas en otro lado, o sea, en la misma hoja. Y lo que hacemos es cambiarle la variable. Entonces ya no es mes, sino que es zona. Listo, vale. ¿Quién más? Voy a compartir. Listo, entonces, una vez tenemos las tablas dinámicas por tienda, por zona, por meses,
por zona. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a insertar, me paro en cada una de las tablas dinámicas e inserto un gráfico dinámico. Entonces me paro sobre la gráfica, perdón, sobre la tabla dinámica, me voy al menú insertar y aquí pues en los gráficos voy a insertar uno, digamos, este de las zonas, miren. Acá, este de las zonas. Pues digamos que aquí ya toca ingresarle las etiquetas, entonces clic derecho agregar etiquetas de datos. Ustedes a este nivel deben saber hacer un gráfico, si no, me avisan. Pero sí, sí, digamos, hay cositas que ustedes deberían saber, pero sí los veo ahí enredaditos, que es de un nivel básico. Entonces siempre sí les recomiendo en un futuro que hagan un curso. No hay que saltarnos algunos cursos porque por eso uno se puede enredar un poquito. Entonces aquí eh, está el poder trabajar las etiquetas. Digamos que esto lo hicimos lo mismo, solo lo hicimos, no mentiras. Estos son, cuando hago el gráfico, entonces, si tienen una versión más o menos como el de 2016, tienen que, aquí les da la opción, mire, quitar la línea de cuadrículo, deshabilitarla, los títulos, entonces que si yo quiero cuadrar este título, entonces es importante en los gráficos siempre colocar ejemplo, total, un título, total ventas por zona. Y noten que en estos gráficos dinámicos queda como estos iconos acá, que es donde uno podría también filtrar. Entonces, si yo me paro sobre este gráfico que tiene estos botones, ¿cómo los oculto? En la parte superior, cuando yo me paro sobre el gráfico dinámico, se habilita una herramienta que dice analizar o en algunos dice análisis de gráfico dinámico. Buscan acá donde dice botones del campo y le dan un clic y ya desaparecen, miren. ¿Qué hago después de que hago ese gráfico? Control X, me inserto acá una hoja nueva y empiezo a construir mi informe. O sea, empiezo a qué? A acomodar cada una de las gráficas, miren. Entonces, otra vez, me voy a generar esta de hombre y mujer. Me voy al menú insertar, inserto un gráfico circular, le doy aquí en el más, le digo que las etiquetas de datos, oculto los botones, entonces coloco aquí el título, entonces total por género, control X y me voy acá y lo pego en la hoja donde estoy haciendo el informe. Y acá entonces hay que dejar un espacio también para no colocar el título y empieza uno a cuadrar. También que toca después, lo que aprendimos hace un rato de los segmentadores. Yo me paro sobre la tabla dinámica sobre cualquiera y con una ya inserto todos los segmentadores. Menú insertar, segmentación de datos. Y yo digo, bueno, yo quiero el de vendedor, el de género, el de zona, el de número de tienda, el de mes, aceptar. Y todos estos segmentadores los, son los que yo voy a poner, control X, los selecciono, control X, y los pongo acá, pues ya después de una manera organizada, ¿no? Después de hacer todos los gráficos posibles que hayan, que se puedan manejar. ¿Cuál es la intención? Que nos quede un dashboard como este, o similar, o, mejor dicho, todo depende de la creación de ustedes, mucho mejor. Entonces, mire, tablero de control, empresa ABC limitada o el dashboard y esto. Entonces, miren, aquí tengo los segmentadores organizaditos, pequeños. Aquí tengo las diferentes gráficas. Entonces, esa es la idea de poder hacer un dashboard. Por ahora, entonces, dime.
Pero usted cuando inserta, ya se no viene de mal. Cuando usted inserta los segmentos de datos, lo hizo a una página, No, los inserté en esta, acá donde tenemos en las tablas dinámicas. pero ahí mismo, ¿cómo se puede pasar las Las seleccioné, o sea, tú las puedes seleccionar. Sí, señora, exacto, eso es. Empecemos entonces, ya tenemos las tablas dinámicas, empecemos a generar gráficos dinámicos y luego los segmentadores para hacer algo similar a esto, miren. Claro que sí, cuando nos paramos sobre los segmentadores, en la parte de arriba se habilita algo que dice opciones, o tal vez opciones de segmentación de datos, eso depende de la versión. Y acá dice columnas, entonces tú le dices la quiero en dos, en tres. Y es acá, mira acá. Y pues ahí ya le colocas los colores al lado, dependiendo de los que quieras o como quieras organizarlo. A todos, bueno, estamos cuadrando los gráficos, ¿no? Con los segmentadores, los colores y estructurando. Si alguno de pronto está enredado mientras trabajan los otros compañeros, díganme por favor para poderlo adelantar.
¿Cómo van ahí? ¿Quién va a quedar de pronto? Cuéntenme para que podamos ver o en qué van. Ya. Entonces, ¿qué es lo que dices? Ok. Ah, pero es porque porque inserté un cuadro de texto. Entonces, listo. Ve a tu informe. Ve al menú insertar, cuadro de texto. Mira, más hacia allá, como después de la mitad. Sí, dibújalo. Tienes que dibujar y escribir. Y mira que ya cuando te paras sobre ese cuadro de texto, ya se habilita el formato. Ajá. Vale, con gusto. Sí. Ajá. Sí. Ah, perfecto, pero digamos recomendaciones. Cuando hagamos el dashboard ahí, los gráficos, pues hay que hacerlos no tan pequeños, pero tampoco tan grandes, porque si ustedes notan, tenemos una dificultad de espacio, o sea, que no, sí, que no se ve, o sea, un poquito, pero pues yo sé que lo estás acomodando, pero sí, exacto. Entonces, la idea de los dashboards es que, pues, no necesariamente, o sea, que cuando nosotros lo vemos de primer impacto, podamos tener la visual de los dos, tres, cinco gráficos que haya, o si son varias hojas, pues en varias hojas hacerlo, pero que no nos toque tanto bajar, subir, o sea, como desplazarnos tanto, porque no vamos a poder ver como esa interacción o ese cruce fácilmente de información. Entonces, si ustedes notan en el ejemplo, hay como cuatro o cinco gráficos y trata todo de ser como muy ajustadito, ¿sí? En los tamaños. ¿Qué otra cosa ahí? Bueno, el título general y hacer las conexiones de informe, acuérdate, sobre los segmentadores, hacer las conexiones de informe. Pero pues bien, ahí fue trabajando juiciosa, muy bien, Lucero, excelente. Gracias. No se te escucha muy lejos. ¿Cómo, Mónica? Sí, sí, claro que sí. Claro que sí, muestra.
Sí. Ya cargó, sí. Entonces, bien, sí. Ujú, muy bien. Excelente, muy bien. Y digamos que el hecho de tenerlo como ajustadito, reunido, pues esa es como la idea, lo que les decía hace un rato también a la otra compañera, y es, digamos, tratar de no ajustarlo como a la primera vista, cuando uno abre el informe, para evitar que de pronto sea demasiado grande y no, y es uno para un lado, para arriba, para abajo, derecha, izquierda, sino que sea en una sola visual. Pero muy bien, Mónica. Vale. Claro que sí. Oh. Tienes que borrar que de pronto tienes muchos filtros aplicados. Ahí, exacto, ahí me bota. Excelente, qué chévere. Y los hiciste así todos 3D, se ven muy chéveres. Las rocas. Pero mira que se ve diferente y cambia harto a lo tradicional que uno siempre hace. Entonces, ya, sí. Pero no, súper, se ve chévere. Entonces ahí te funciona todas las conexiones. Ahí lo único sería, y la recomendación también que siempre les hago es el título principal. Sí, el título. Sí, pero pues digamos que ya son detallitos de carpintería, pero pues en esencia es aprender a hacer los dashboard o los tableros de control. Pero muy bien. Sí, todas, porque todas menos, digamos que ahí salen todas las tablas dinámicas que tengamos en el libro de Excel. Entonces tú le das clic bueno, a todas excepto las o sea, ahí van a salir a qué hoja pertenecen, a hoja uno, a hoja 2, a tablero de mando, hay unas que dicen, entonces las que ustedes crearon, creo que salen o pertenecen a hoja uno o hoja 2 tal vez. Entonces solo le das clic, solo activas esas, ¿sí? Esas que aparecen ahí. Déjame, yo te muestro a ver para que veas acá, para acá. Mira, o sea, cuando tú le dices acá, acá.
Cuando te le dices clic derecho, conexiones de informes, te sale para habilitar todas estas tablas dinámicas, pero aquí dice a qué hoja pertenece. Entonces, estas que dicen tablero de mando, esas no, porque esas pertenecen al tablero de mando que ya estaba hecho. Tienen que ser estas las de la hoja uno o la hoja que ustedes hayan creado, donde hayan creado las tablas dinámicas. Y las activas, y las activas todas, aceptar. Y la misma tarea la haces por cada segmentación.
Entonces, en el archivo que les envié van dos, uno de listas desplegables dependientes y el otro va de buscar B. Entonces, vamos a trabajar el que dice listas desplegables dependientes. Entonces, miren por acá. Pues uno, primero tenemos que saber cómo se hace una lista desplegable normal, ¿sí? Entonces, ¿qué es una lista desplegable? Es como una lista de diferentes opciones que me permiten escoger algún criterio. Ese es un... Dime. Sí, por Meet, por aquí, por el chat de Meet. Mira, dime. Sí, yo la estoy grabando, sí, señora. Miren, ahí por el chat de Meet, ¿sí lo recibieron? Yo empecé y no les pregunté. ¿Sí vieron ahí para descargar el archivo? Vale. Entonces, bueno, un minutico ahí para que lo descarguen, que no es tan pesado y ya, entonces, para que estemos a la par. Entonces, miren, para hacer listas desplegables dependientes, primero tenemos que hacer una lista desplegable normal, convencional. ¿Cómo debemos hacerla? Entonces, existe acá, yo siempre les recomiendo que cuando hagan listas desplegables, los ítems que se van a desplegar o que van a ir dentro de las listas, todos los ubiquemos en una hoja aparte, o sea, pues para ser organizados. En este caso, aquí dice una hoja listas desplegables y dice las de pago, las de género, y hay unas respuestas. Entonces, ejemplo, aquí en pago, ¿yo qué hago? Aquí en pago y en género, ¿cómo creo la lista desplegable? Como ya tengo los ítems acá en una hojita más organizado, selecciono, me voy acá donde voy a ubicar o hacer la lista desplegable, selecciono, miren, selecciono y me voy al menú datos, validación de datos. ¿Cuál es validación de datos? La que está al lado de una que dice texto en columnas, que tiene un circulito rojo. Entonces, validación de datos es la que tiene un circulito rojo y un chulito verde encima. Le damos clic ahí, sale esta ventana que dice validación de datos. Le decimos permitir una lista y acá en origen, ¿qué hacemos? Damos clic y vamos acá a seleccionar, donde dice contado y crédito y aceptar. Y miren, ¿bien? Y ahí ya aparece. ¿Esto qué nos permite? Que la información quede unificada, más estructurada. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un archivo y diferentes personas están accediendo a él, digitando algo, ejemplo, pueden escribir crédito con tilde, sin tilde, se pueden comer una palabra. Entonces, cuando vayamos a hacer un informe, pues nos va a salir un resto de opciones diferentes que no van a concordar o no van a ser fácil identificarlas. Es, eso es. Dime. Lo que pasa es que se me cayó un poquito el internet, entonces si me puedes volver a repetir, por favor. Pero ya tienes el archivo, ¿sí? Entonces, mira, ¿cómo es? Seleccionamos, o sea, seleccionamos el rango donde queremos que aparezca la lista desplegable. Que esa es una lista desplegable sencilla, normal. Nos vamos al menú datos. Validación de datos. ¿Cuál es el de validación de datos? El que tiene el círculo rojo, aquí al lado de texto en columnas. Le damos clic ahí
Y acá donde dice permitir lista, le decimos lista. Y acá donde dice origen, vamos y seleccionamos el rango que queremos. Le desplegamos acá y aceptar. Y allá aquí ya aparece, mira. El origen está en la hoja que dice listas desplegables. Vale. Ahora, por acá. Pregunta, ¿a todos les salió esta lista desplegable? ¿Qué pasa si yo quiero decir crédito o crédito contado? Voy a escribir acá, me voy a inventarme acá la palabra cheque, ¿sí? Ay, perdón, no era aquí, era aquí. Cheque. Entonces, si yo voy acá, no va a aparecer. ¿Qué debo hacer para que me aparezca esa palabra cheque? Entonces, selecciono el rango donde está la validación de datos, me voy al menú datos, validación de datos, y acá donde dice el rango, el origen, perdón, dice desde B5 hasta B6. Yo digo, ah, no, pues yo la necesito hasta B7. ¿Para qué? Para que me incluya la palabra cheque. O puedo dejar incluso unos 3 campos vacíos, entonces yo digo, no, mejor dejémosla hasta 10, cosa que yo pueda escribir cualquier cosa. Miren, si ven, aquí quedan los campos vacíos y yo pueda escribir acá otras cosas, voy a escribir contado, crédito, cheque, no sé, voy a escribir tarjeta, ejemplo. Y miren, si yo voy acá, me aparece automáticamente tarjeta, miren, ¿sí ven? Entonces, configúrenlo ahí y me dicen. Bien, entonces esa es la forma. Que ustedes digan, ah, yo ya no quiero más, más que, más validación de datos. Seleccionan el rango, se van al menú datos, validación de datos, lo quitan, o sea, le dice aquí cualquier valor, aceptar. Y miren que desaparecen. Ahí desaparece la validación de datos.
Entonces intentenla quitar allá, a ver cómo les va. Entonces, esa es una. Miremos la otra y es por acá, utilizar acá. Entonces, miren, por acá, bueno, aquí es para que hagan el ejercicio con la gestión telefónica, ahorita lo hacen, y les voy a enseñar un segundo método. Con esta misma, resulta que hay otro método que también es organizado y es asignando el nombre del rango a esas listas. Entonces, miren, yo ejemplo, voy, digo acá en género, voy a seleccionar este rango, lo selecciono y aquí en el cuadro de nombre, para que se vea igual. Entonces, aquí el cuadro de nombre, o sea, selecciono el rango y aquí hay algo que se llama, esto se llama cuadro de nombre. Entonces yo le puedo decir ahí género, género, enter. Entonces, ¿esto qué significa? Que este rango, o sea, de C5 a C6, se llama género. Entonces, yo voy y aquí apago, perdón, aquí en género, selecciono el rango, me voy al menú datos, validación de datos, le digo permitir lista y acá en origen simplemente oprimo la tecla F3, digo género y aceptar y ya quedó, miren. Pero lo hice asignándole un nombre a un rango. ¿Cómo nos fue ahí con con el asignando el nombre del rango? Bien. Ahora, entonces, ¿cómo hago yo para cambiarle el rango a eso? Hago lo siguiente. En el menú se van a fórmulas, administrador de nombres, en fórmulas, administrador de nombres, y acá dice género, miren, que es el rango pues de esto. Le dice, y acá, acá aparece desde C5 hasta C6. Entonces ahí es donde ustedes le cambian y dicen, yo lo quiero hasta C10, ejemplo, ¿sí? Le dicen acá en el chulito cerrar. Eso significa que hasta acá
va a poder uno escribir cualquier gestión. Entonces voy a escribir ejemplo acá, otros, voy a escribir 1, 2, 3, ejemplo. Entonces aquí, si yo voy acá a género, pues miren, sale otros 1, 2, 3, ¿sí ven? ¿Cómo no fue con la modificación ahí en el administrador de nombres? Listo, entonces ahí es donde se cambian los rangos, ¿sí? Para el administrador de nombres. Esto es una lista desplegable normal, entonces si ustedes ven, acá cuando se hace la lista desplegable, simplemente que estamos escogiendo una opción, ¿sí? Hombre, mujer, uno, contado, crédito y ya. Pero hay otra que es lo que vamos a hacer, que se llama listas desplegables dependientes. ¿Qué significa esto? Que al yo escoger aquí, ejemplo, la marca de automóvil, Audi, BMW, Chevrolet, Hyundai, aquí automáticamente pues me tiene que mostrar según la que yo haya escogido. Entonces, miren, les voy a hacer el ejemplo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues tenemos nuestra base de datos. Entonces tenemos esta que dice marcas, que dice Audi, BMW, Chevrolet y Hyundai, que serían como los ítems principales. O sea, cuando yo escoja Audi, me tiene que salir este listado. Cuando escoja BM, este listado. Cuando escoja Chevrolet, va a ser este listado. Igual con Hyundai. Pero para ello debemos tener presente que debemos tenerlo en esta estructura de columnas. Entonces, Audi, BM, Chevrolet y Hyundai. Miren, ¿sí ven? Ahora, ¿qué es lo primero que debo hacer? Entonces, lo debo hacer con el tema de asignarle el nombre al rango. Entonces yo le digo acá, selecciono esta y que esta se llame marcas. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo ir aquí al cuadro de nombre y colocarle marcas o puedo ir acá a fórmulas, aquí a fórmulas y le digo asignar nombre, no mentiras, crear desde la selección, acá, crear desde la selección y le digo fila superior, aceptar. Y esto ya se va a llamar marcas. Mire, él automáticamente lo coloca. Selecciono el Audi y le digo crear desde la selección, fila superior, aceptar. Selecciono BM, crear desde la selección, aquí fila a superior, aceptar. Igual con Chevrolet, crear desde la selección, fila superior, aceptar. Igual con Hyundai, crear desde la selección, fila superior, aceptar. No se preocupen, miren acá y ya después volvemos y lo explicamos, pero es para que ustedes vean. Acá en lista de pendiente, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues una lista desplegable como ya lo sabemos hacer. Entonces, aquí en marca, yo digo menú datos, validación de datos, acá donde dice permitir una lista, en origen, oprimo F3 y yo digo marcas, aceptar.
Y en modelo, yo digo datos, validación de datos, permitir una lista. Y acá en origen sí va diferente. Yo digo igual, escribo indirecto, que es una fórmula, indirecto, abro paréntesis y selecciono la celda donde está la marca. Cierro paréntesis y aceptar. Indirecto. Entonces, ¿yo qué hago? Yo digo Audi y aquí me tendría que salir solo los Audi, miren, ahí está. Que si digo Chevrolet, pues aquí me tienen que salir solo los Chevrolet, miren. BM, sí, entonces eso se llama una lista desplegable dependiente. Que es útil para uno no tener todo lo largo de esos listados. ¿Sí? El proceso, claro que sí. Claro que sí. O sea, ¿qué debemos hacer primero? Asignar el nombre a cada uno de estos acá. Aquí hay una característica. Y es que el nombre que se asigne a cada una de las marcas debe ser igualito al que está en la lista desplegable principal. ¿Qué quiere decir? Cuando yo escoja Audi, pues esta se tiene que llamar Audi. Esta BM, esta selección se tiene que llamar BM. Esta Chevrolet, o sea, tal cual aparece aquí, en cada una de estas. Entonces, como hice, seleccioné el rango, me voy al menú fórmulas, crear desde la selección, fila superior y aceptar. Y así con cada uno. Para el Audi, crear desde la selección, fila superior, el Audi, el BM, luego el Chevrolet, luego el Hyundai, ¿sí? Entonces ahí ya queda. Después de que yo hago esto, hago lo que hicimos de crear una lista desplegable, lo mismo que estábamos haciendo ahorita. Nos paramos acá, nos vamos al menú datos, validación de datos, acá donde dice permitir una lista. Entonces, aquí en origen, pues yo le digo F3 y esa va a ser la base, la principal. Entonces, por eso escogí marcas. Aceptar. En modelo es donde viene una diferencia. Yo le digo menú datos, validación de datos, permitir una lista, pero tengo que escribir una fórmula. ¿Qué fórmula es? Una que se llama indirecto. Entonces yo digo en origen, igual, indirecto, abro paréntesis y selecciono la celda, en este caso la de la marca, y cierro paréntesis y aceptar. Y eso es todo. Profe, disculpa, pero es que aquí me aparece con F3. De pronto es que en tu computador toca oprimir la tecla FN. FN y el F3. Mira, a ver. Profesor, tengo dudas respecto a cómo comprobar que me quedé atrás. La validación, sí, mira, tú seleccionas el rango donde está la validación. Nos vamos al menú datos, validación de datos, y acá donde dice permitir, lista, entonces tú le dices es cualquier valor y aceptar. Y, y ahí ya se borra. Vale.
¿Cómo nos fue con esa? Eh, compárteme y miramos. Sí. Es que es lo que no. Ya asignaste los nombres a cada uno, no porque el de ahí es marcas. Sí, datos, validación de datos y lo borras. Datos, validación de datos y le dices permitir cualquier valor para que lo puedas borrar. Sí, entonces ahí tienes que validación. Es que como compartes solo la ventana, no se ve los menús. Entonces así me queda complicado. Tienes que compartir toda la pantalla porque el menú no se ve cuando uno comparte solo la ventana. Entonces no sé ahí para poder mirar cómo lo tienes, no. O sea, necesito que compartas toda la pantalla, mejor dicho. Bueno, vale. ¿Cómo van los otros compañeros? Claro que sí. Ah, excelente. Listo, no te sale. ¿Tú ya asignaste los nombres a cada rango? Ah, entonces te paras ahí donde está el modelo. Datos, validación de datos. Y ahí, lista, borra todo eso. Borra todo eso. Tú escribes igual, indirecto, abres paréntesis y seleccionas la celda donde está el modelo. O sea, no, pero en la otra hojita, donde dice lista dependiente. Ahí. La celda, arriba, 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 la de la marca, donde dice BM, donde dice BM. Ahí, cierras paréntesis y aceptar. Pero bien, muy bien. Vale. ¿Quién más, muchachos? ¿Quién más? ¿Quién más?
Entonces, hagamos algo, guarden cambios y en la siguiente clase, como estamos todavía en este tema porque falta hacer el ejercicio práctico, ahí me preguntan, con ese arrancamos para cualquier duda o inquietud, ¿vale? Si quieren para que dejemos hasta acá. Entonces, nos vemos el jueves, nuevamente a 6 de la tarde, y continuamos con las listas desplegables dependientes con el ejercicio práctico. Sí, ya saben cómo hacerlo, entonces el jueves lo hacemos o dudas, inquietudes me cuentan. Y recuerden que cuando, bueno, que estén bien, una feliz noche. Bueno, hasta luego. Hasta luego.